Bueno, hoy vamos a iniciar con los temas que estaban dando respecto a los padres. Estábamos viendo cómo enseñarle a nuestros hijos a ser humildes y hoy vamos a ver cómo enseñar a nuestros hijos a negarse a sí mismos. Es un tema muy bonito, sé que vamos a aprender mucho como padres. Entonces sacamos 4 puntos muy importantes y mi esposo comienza con el primero. Pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, precioso Padre, por darnos esta oportunidad de estar contigo otra vez de nuevo, Señor, para aprender de tu palabra, precioso Dios. Te damos gracias, Señor, y bendecimos a cada uno de los que vinieron hoy, porque van a recibir de tu porción que tienes hoy para cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decía mi esposa, enseñar a nuestros hijos a negarse a sí mismos. Tenemos 4 puntos. El primero es compartir con los demás. En Proverbios 18:16 cuando lo tengan, dicen amén. La dávida del hombre ensancha el camino y lleva adelante a los grandes. ¿Qué dice? ¿Qué es la dávida del hombre? Es la persona que es davidosa. ¿Qué es la persona davidosa? La persona que no es una persona que tiene algo y no lo guarda para él solo, sino que lo comparte con los demás. Amén. Entonces, la persona davidosa tiene muchas ventajas, porque la persona que comparte las cosas con los demás es una persona que no retiene sus cosas, no es una persona que no le importa quedarse con las cosas, sino que las comparte con la persona que necesita, la persona que necesita algo y él la tiene, no le importa quedarse sin nada y no dársela a las personas. Entonces tiene muchas ventajas, porque las personas así, las demás personas lo tienen en cuenta en todo, y entonces a una persona así le va muy bien, porque la persona que no es hambrienta, que no es nada de eso, la persona lo tiene en cuenta y le da y puede llegar muy adelante. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas buenas para esas personas, y entonces la persona que es dadivosa no pone a otra persona a dudar de él, sino que de momento, esto me sirve para que tal persona, y se la da. Entonces es muy próspera en ese punto. En este punto es cuando un niño comparte con otros los juguetes, un alimento, un espacio, un libro, etcétera, lo estamos sacando de la esclavitud. ¿Cómo sacamos al niño de la esclavitud? De eso, porque nosotros le enseñamos a nuestros hijos a ser dadivosos, les enseñamos a compartir con los demás, a no ser unos niños que se quedan con las cosas, sino que comparten con los demás. Entonces los demás niños aprenden de ellos, aprenden a dar también de lo que ellos tienen, les enseñan a ellos, porque son niños que tienen un juguete. Muchos niños tienen un juguetico y entonces dicen, no, yo no lo dejo coger porque, ¿entiende? Entonces uno como padre tiene que enseñarle a los niños a que sean compartidos con los demás. ¿Para qué? Para que ese niño pueda tener éxitos en la vida. ¿Cómo lo tiene? Porque un niño que no es un niño que retiene todas las cosas y guarda las cosas para ellos, entonces los demás niños también tienen otras cosas y los comparten con él, y pueden hacer algo como reuniones y toda, porque son niños que comparten con los demás. Entonces al compartir con los demás pueden hacer grupos de varios niños y se comparten entre ellos. Entonces no hay problema, no hay nada, sino que ellos van a estar todos bien. Amén. Por ejemplo, en una fiesta, en un cumpleaños, se sabe que se reparte una torta, que se reparte los jugueticos, que se colocan las bombas y todo esto. Entonces, por ejemplo, cuando tumban la bomba, entonces todos los niños recogen, entonces algunos recogieron más que otros, pero cuando uno a los hijos les enseña a ser dadivosos, pues entonces no se pone a pelear con los demás y ve que los demás tienen, entonces dice, no, a mí me tocó eso, lo comparte con él. Entonces así uno enseña a los hijos a ser buenos para el mañana, para que las demás personas los tengan en cuenta. Amén.
Amén. Vamos con el segundo punto. El segundo punto es cómo controlar el apetito. Sabemos que nuestros hijos, y aquí está hablando de los niños, no tienen control y quieren tener todo. Cuando hablamos de cómo controlar los apetitos, dice, todos sabemos que todo en exceso es malo. Los niños tienen que aprender a controlar los tiempos, los límites, y también hay que enseñarles a controlar la alimentación, que son dañinos para su salud. Nosotros como padres a veces cometemos el error de con nuestros hijos, llegan a la casa, uno está ocupado y ellos son desesperados y quieren comer de todo, que el mecato, que la gaseosa, muchas cosas. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Del padre. Cuando dice controlar el apetito, en esta parte es yo enseñarle al niño qué alimentos son de bendición para él, que van a hacerle bien a su cuerpo. Por ejemplo, una gaseosa. ¿Qué le alimenta una gaseosa a un niño? Cuando estamos hablando de un niño, estamos hablando de 0, póngale hasta los 7 años. La gaseosa no le sirve de nada. ¿Qué le alimenta a unos dulces? No le sirve de nada. Solamente trae ¿qué? Consecuencias para su estado físico. Dice que a largo plazo genera enfermedades en el cuerpo como en exceso del dulce, las gaseosas, las comidas chatarras, que uno sale y lo más que ve en el parque son los padres con sus hijos comiendo ¿qué? Comida chatarra. Ellos son felices, pero ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? Les estamos dando una buena alimentación. ¿Qué vitaminas o qué alimentación le estamos dando en este tipo de alimentos que yo he pronunciado ahorita? No hay ninguna, esto no les viene, no les sirve para nada a ninguno de estos niños. Y vamos a leer Primera de Corintios 10:13, Primera de Corintios 10:13, que dice: no os sobrevení ninguna tentación que os sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Cuando llega esa tentación de no tener un control de la alimentación, de estar mecateando mucho que nuestros hijos lo hagan, la palabra nos enseña, va a llegar esa tentación, va a llegar ese desorden. Pero ¿quién es el responsable de controlar eso? No es el niño. ¿Quién es? Es el papá. Porque para yo enseñarle al niño a negarse a sí mismo, él lo tiene que ver ¿a dónde? Primero en mí como madre, en ustedes como padre. Si yo soy una madre que no tengo control de esto, que mantengo mecateando, comiendo cosas que no son de bendición para mi vida, entonces el niño también lo va a hacer. Cuando yo como madre voy a corregirlo, ¿qué cree que me va a responder el niño? Mami, ¿y usted qué me está diciendo? Si usted también lo hace, entonces usted también está mal alimentada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estos puntos cuando nosotros vamos a corregir a nuestros hijos. Si nosotros también lo hacemos, que al frente de ellos nos toca ¿qué hacer? Sentarnos, explicarles. Bueno, a partir de ahora vamos a tener un control en esta parte, en cuanto a las comidas y las gaseosas, las cosas que no son de bendición para nosotros, y reconocer frente a nuestros hijos que estábamos actuando ¿qué? Malo, pero que a partir de ahora lo vamos a hacer bien. Y la palabra nos enseña de que la tentación llega, pero Él también nos ayuda a salir de ella. Dice, existe un apetito en nuestros hijos que tenemos que controlar, como los videos, la tele, la calle, los amigos y el internet o las redes sociales. Estamos mirando que los niños, y vuelvo y repito, la edad de 0 a 7 años, mantienen pegados de la tele, el internet. Sus amistades a veces no son las mejores, empezando que yo no puedo llamarle, yo le debo enseñar a mi hijo qué es un amigo. Amigo es aquel que me corrige, que me ayuda a hacer las cosas bien, no es el que me acahuetea. ¿Qué hace un niño
en la calle a las 11 o 12 de la noche. ¿Dónde está papá y dónde está mamá? ¿Cuál es el peligro que corre un niño a esta hora en la calle? No sabemos con quién se está juntando el niño. Ese amiguito, ¿cuál es el estilo de vida que ese amiguito lleva en su casa? Sus padres, ¿cómo viven? ¿Qué ejemplo le han dado? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cuando el niño permanece pegado más de 3 y 4 horas en internet, ustedes saben que el internet, ni la tele, ni los videos son malos. ¿Qué es malo? El mal uso que nosotros les damos. Nosotros debemos de tener un control con nuestros hijos, enseñarles, listo, vas a ver tele, lo vas a hacer, debe haber un orden. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo no conocía de Dios. Ellos estaban más o menos entre los 4 y 6 años, y en ese momento no conocía de Dios. Pero yo era una mujer que sí llevaba un control con mis hijos. ¿Cómo? Ellos estudiaban, hacían sus tareas, pero a las 7 en punto de la noche ya tenían que estar, ya haber comido, haber pijamado y estar listos en la cama. En su conocimiento que uno tenía, les hacía hacer una oración, pero como no tenía el conocimiento realmente de quién era Dios, pero había un orden. Y después de las 7, ninguno podía estar ni siquiera en la puerta junto a la calle. ¿Por qué? Porque había una regla, había un principio en mi casa. Entonces yo pienso que si nosotros que tenemos el conocimiento de Dios, que la palabra nos enseña a instruir nuestros hijos, a guiarlos por el mejor camino, tenemos una herramienta muy buena, muy poderosa, que es la palabra y que es la sabiduría de Dios. No sé ustedes cómo están controlando este tiempo con sus hijos. No sé ustedes qué están haciendo, porque hoy en día podemos ver cantidad de familias que tienen muchas dificultades, que les toca trabajar a los dos, que les toca dejar a sus hijos a veces solos, llegan cansados a hacer sus cosas y de pronto por estar tan ocupados en sus cosas no están pendientes de qué está viendo o qué está haciendo su hijo. Cuando yo decía que el tele no es malo, malo es el mal uso que le demos. ¿Qué programas están viendo nuestros hijos? Están con una persona adulta que les esté explicando lo que están viendo, qué es bueno y qué es malo. Enseñarle a mi hijo a tener un control. Ejemplo, hoy vas a ver 1 horita al televisor. Le estoy enseñando a mi hijo a negarse a sí mismo, a que va a ver televisor todo lo que él quiera. No, hay un orden. Para el televisor, vamos a jugar en el play, pero también vamos a hacer las otras cosas. Entonces, muchos se preguntarán, ¿cómo enseñarle a un niño a negarse a sí mismo? Si es un niño, primero yo como padre comienzo a dar el ejemplo. Yo como madre tengo que negarme a muchas cosas. Nosotros nos podemos quedar un domingo tranquilamente en la casa, descansando, de todas las semanas se trabaja, pero lo de nosotros, nuestro llamado, nuestra responsabilidad está ¿dónde? Aquí en la iglesia. Nosotros nos negamos porque un domingo es el día que más madrugamos. Un domingo hay que estar aquí a las 7 de la mañana. Nos estamos negando ¿a qué? A descansar, a tener un buen desayuno en nuestra casa, a compartir con nuestros hijos. Pero al yo saber que yo me tengo que negar a estos deseos que de pronto mi cuerpo están pidiendo, prefiero venir y servirle al Señor. Yo le enseño a mis hijos, le doy este ejemplo. Mi hijo puede tener 3, 4 años, pero cuando mi hijo llegue a tener 7, 8 o 10 años, ya tiene un hábito y va a tener ¿qué? Un control de sí mismo. Otro punto es controlar las emociones. Nuestros hijos aprendan a manipular y hacer cualquier cosa para lograr lo que quieren. Por eso tenemos que ser sabios y saber en qué momento están en esta actitud. Cuando un niño arma una pataleta o hace daño para llamar nuestra atención, tenemos que dialogar con ellos y mostrarles la forma de pedir las cosas, manejando la situación sabiamente. Muchas de sus actitudes son parte de su carácter y manejar siempre la tolerancia. Nuestros hijos aprenden a manipular a uno. ¿Cómo lo aprenden a manipular a uno? Cuando una persona que está trabajando diario, que llega cansado a la casa, entonces llega uno cansado y no le provoca como nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa?
El niño quiere estar con uno, quiere hablarle, quiere pedirle algo y todo eso. Entonces, ¿uno qué hace? Le da cualquier cosa ahí para que él se vaya. Entonces, ¿qué hace el niño? Aprende a manipularlo a uno. Entonces, cuando uno está ocupado haciendo las cosas que hacer de uno y todo eso, porque uno no tiene tiempo como para dedicarle a ellos, entonces ellos lo manipulan de esa forma a uno. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Para que ellos no tengan esa actitud con uno, tiene que acercárseles, sacarles un tiempo para ellos, para que ellos aprendan que cuando uno está haciendo algo, ellos saben que ellos tienen el espacio de ellos también, para no entrar en la manipulación de ellos con uno. Amén. Entonces, ¿qué tiene que uno hacer siempre? Bregar hasta a tener un diálogo en determinados días o en determinado tiempo para ellos, sacarles el tiempo a ellos, para que ellos no entren en ese conflicto de manipularlo a uno, porque si lo manipulan a uno, manipulan a cualquier persona. Por ejemplo, uno sale con un niño pequeño a la calle y cuando menos piensa, en la calle se rebota y se tira al piso y todo eso. Qué vergüenza, ¿cierto? ¿Y es por qué? Porque uno no sabe manejar estas cosas con ellos en la casa. Cuando ellos en la casa le forman pataletas a uno y todas cosas, entonces uno no sabe manejarlas con ellos, entonces por eso ellos le hacen los berrinches en la calle. Entonces eso es muy vergonzoso. Entonces uno como padre tiene la obligación de darle también el espacio al niño, para que el niño no cometa esas cosas con uno. Entonces, en todo uno tiene que estar siempre presente con ellos y tener una sabiduría, porque aquí dice, manejarla, para ellos hacen esto es para llamar la atención. ¿Cómo llaman ellos la atención? Con las pataletas que hacen, con las cosas que ellos funcionan. ¿Por qué? Porque uno muchas veces, como les decía ahora, no tiene tiempo para ellos. Entonces uno para los niños tiene que sacarles tiempo también, para que ellos le respeten el espacio de uno también, uno como padre. Entonces a ellos hay que enseñarles a que tengan carácter, un carácter desde pequeños, para que cuando sean grandes ellos no tengan problemas, no tengan dificultades con las demás personas, porque si uno no le enseña a tener carácter, en la calle los van a maltratar, y uno como padre, uno no le va a gustar. ¿Pero por qué? Porque no le va a gustar si a un niño se lo maltratan en la calle, pero entonces en la calle le dice, si usted no es capaz de corregirlo, entonces lo corrigen en la calle. Entonces, ¿qué es la obligación de uno? Aprender a corregir al niño en la casa para no tener problemas en la calle. Entonces la obligación de uno como padre es bregar a tenerlo lo mejor que se pueda con los hijos, enseñarles a ellos el camino del bien, el camino de que ellos tengan un hábito bueno, para que ellos no tengan problemas de ninguna clase. Claro que ellos, lógico que ellos como niños lo van a tener, pero como ellos tienen esa regla en la casa, lo pueden hacer, pero de momento se arrepienten y dicen, ay, es que en mi casa no es así. En mi casa, entonces ellos van a tener temor, entonces no lo van a canalizar con uno, o la persona que está viendo eso va a decir, no, en la casa de ese niño tiene principios, le han enseñado principios, entonces no van a entender, y antes de corregirlo mal, lo van a instruir, le van a ayudar. Amén. Uno a los niños tiene que enseñarles a pedir las cosas. Uno a los niños tiene que enseñarle cómo se piden las cosas, porque un niño pequeño no sabe pedir las cosas, pero ¿qué es la obligación de uno como padre? A enseñarle al niño a pedir las cosas, a hacer las cosas a su debido tiempo, no hacer las cosas cuando hay otra persona adulta haciendo algo y él llega. No, hay que enseñarle a él que tiene que respetar ese espacio, ya, de que cuando una persona adulta está dialogando, es la persona adulta, ya se le da el espacio para él puede hacerlo, de resto no. Amén. Otra de las cosas es, uno con los niños no puede manejar, uno para salir del camino que muchos padres lo hacemos. Por ejemplo,
necesitamos hacer algo nosotros y entonces le decimos, pero es que ahí está el niño, ¿qué tal? Vamos a darle algo para que él se distraiga. No lo debemos de hacer, porque él va a entender y él va a decir, entonces cada que él quiere algo, con eso lo va a manipular a uno, lo va a tener ahí, lo va a manipular de tal forma que hasta lo puede sacar a uno de casillas, de decirle palabras que no se le deben de decir. ¿Por qué? Porque uno ya está encerrado en algo y como quiere algo, entonces lo quiere y él como ya sabe, entonces no lo va a hacer, entonces lo saca de casillas a uno. Entonces uno tiene que aprender todas esas cosas para que los niños no lo manipulen a uno, para que uno no caiga en esa trampa que es con ellos. Y otra muy importante, tener tolerancia con ellos, porque si uno no tiene tolerancia con los niños o con los hijos, entonces uno nunca va a hacer nada bien, uno todas las cosas no las va a hacer bien, porque cuando uno no tiene tolerancia ni con uno mismo, entonces menos con los hijos. Entonces los hijos le van a coger rabia a uno, le van a coger un temor, que ese temor los lleva a pedir consejos en calle que no se los pueden pedir a uno, porque cuando uno no es tolerante, los niños no le tienen confianza, antes de tenerle confianza le tienen es miedo, y uno a los niños no debe hacerles de que le tengan miedo a uno, sino que ellos le tengan confianza a uno, para uno poder compartir con ellos y ayudarlos a que ellos sean grandes, sean personas de bien, sean personas que lo quieran las demás personas, sean personas que en la vida no les vaya mal. Amén. En esta parte que estaba tocando mi esposo, cómo controlar las emociones, hay un punto muy importante donde habla que tenemos que dialogar con ellos y mostrar la forma de pedir las cosas, de hacerlo que sabiamente. Él hablaba de que a veces en el afán que nosotros andamos, no sabemos qué le damos ni para dónde los mandamos, porque como les decía ahorita, andamos tan cansados, con tantas cosas que a veces descuidamos los niños, no les damos el manejo adecuado. Y tenemos que tener en cuenta algo como padres. Estos hijos son prestados, nos los prestó Dios. ¿Qué hace uno cuando le prestan algo? Lo tiene que cuidar mucho, que no se le dañe, que no se le pierda, porque lo tiene que devolver. Eso es con nuestros hijos, son prestados. Dios nos dio el privilegio de prestárnoslos para que nosotros los instruyamos por el camino de Él, le enseñemos normas y principios, cuidemos de ellos. Yo no sé cuántos de ustedes están seguros, convencidos de que Dios nos va a pedir cuenta por cada hijo que Dios nos ha prestado, cómo lo hemos tratado, qué le estamos enseñando, por qué camino los estamos llevando. Dios nos va a pedir cuentas el día de mañana, qué estamos haciendo con ellos. Por eso tenemos que hacer sabiamente, enseñarles a ellos cómo pedir las cosas, cómo deben de portarse dentro y fuera de la casa. No es que yo voy a tomar el control aquí en la iglesia porque estoy aquí en la iglesia y no quiero que me hagan pasar una vergüenza. No, que nos enseña la palabra, que tenemos que edificar nuestra casa primero para poder edificar ¿a dónde? Afuera. Si yo hago un buen trabajo adentro en mi casa, ese buen trabajo se va a ver afuera. No necesito yo ni siquiera hablar para ver el trabajo. Amén. Vamos con el cuarto punto, que es el diezmo y la ofrenda. Y cuando yo no tenía mucho conocimiento y la pastora decía, hay que enseñarle a los niños a diezmar y a ofrendar. Yo decía, eso tan difícil. ¿Cómo yo le voy a enseñar a un niño de 3, 4 y 5 años que diezme, que ofrende? Si a veces para los adultos es difícil hacerlo. A un niño usted le da 1,000 o 2,000 pesos y él inmediatamente fue y se lo gastó. Y eso es de él. ¿Quién le va a negar que todo le corresponde? ¿Cómo usted le iba a explicar a su niño? No, si te dieron 2,000 pesos, solamente son 1,800 pesos que te corresponde. Los 200 le pertenece ¿a quién? A Dios. ¿Cómo hacerle entender al niño o hacerle negar que esa plata es suya, pero que tiene que negarse a tener 200 pesos? Mire lo que dice acá. Dice,
Pero vamos a leer Deuteronomio 23. Deuteronomio 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Nosotros, cuando tenemos este conocimiento de que es diezmar y ofrendar, lo confesamos, le prometemos a Jehová nuestro Dios que lo vamos a hacer, porque es un mandamiento, es un principio, lo vamos a hacer, tenemos que cumplirlo. ¿Cómo hace uno con el niño? Enseñándole. Hoy te ganaste 2,000 pesos, pero solamente te corresponden 1,800. Los 2,000 son tuyos. Aquí tenemos de tantos niños que manejamos, más o menos aproximadamente casi 100 niños, de 0 a 14 años, tenemos solo 2 niños que son fieles en el diezmo y la ofrenda, martes, jueves y domingo. Y esos 2 niños son de ejemplo para mí, porque el papá puede estar ocupado dando clases y allá llegan: papi, necesito la plata para los diezmos. El papá le dice: estoy ocupado, papi, deme la plata para el diezmo. Ellos pelean por eso. ¿Qué hay en ellos? Ya ellos les enseñaron que tiene que negarse a gastarse todo lo que le dan, que tiene que separarlo, porque una parte es de Dios y otra parte es de ellos. Entonces, son niños de ejemplo, porque lo están haciendo. ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo? Nosotros queremos que nuestros hijos lo hagan, pero ¿cómo somos nosotros con el diezmo y la ofrenda? ¿Cómo está eso en nuestro corazón, ese principio? ¿Nos tienen que jalar las orejas para que podamos diezmar y ofrendar? ¿O realmente eso está en nosotros? Que cuando recibimos nuestro pago, lo que Dios nos quiera bendecir, lo primero que vamos a hacer es sacar lo que le corresponde a Dios. Pienso que primeramente lo debemos de hacer nosotros para enseñar a nuestros hijos. Debemos enseñarle a nuestros hijos que el diezmo y la ofrenda es para Dios, es un principio y se hace con amor. Se hace como con amor, porque en el versículo hablaba que lo que confesaste con tu boca, lo vas a ¿qué? A cumplir. ¿A quién se lo va a cumplir? A Jehová nuestro Dios. No es al líder ni al pastor que usted está cumpliendo cuando usted diezma, es a Dios. Y dice la palabra que cuando yo obedezco la palabra, vienen bendiciones para mi vida y muy grandes. Entonces lo hemos de hacer con amor. Dice: el hecho de dar de lo que no me pertenece es una forma de negarse a sí misma. Esto lo prepara para un futuro lleno de bendiciones y los estimula a vivir una vida profesional y de mucha bendición para Dios. Cuando nosotros sembramos estos principios en nuestros hijos, tenemos asegurado que nuestros hijos van a ser bendecidos. Porque el día de mañana yo estoy pasando por una situación económica no muy buena, pero si yo soy fiel diezmador, la palabra me enseña que yo tengo la autoridad y el poder de reclamarle a Dios: yo te he cumplido con el diezmo y con la ofrenda, por lo tanto reclamo que mis finanzas estén ahí, porque tengo esa autoridad. ¿Cuándo no la tengo? Cuando realmente yo no obedezco con esta parte, pues yo la estoy obedeciendo. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes como padres. No sé cuántos de ustedes esta palabra esté hablando a sus corazones, porque pienso que es el mismo Dios el que está hablando a través de nosotros para una enseñanza, como pasa cada martes. Cada pareja que se sienta acá es guiada por Dios, y sé que Dios nos da muchas instrucciones, nos enseña mucho a cómo ser padres y a cómo ser esposos, ¿sí? Cómo educar a nuestros hijos. Ahí están sentados padres y también están sentados hijos. No sé, como hijos, si todavía hay cosas que tiene que negarse a sí mismo para agradar a Dios. Si eso está pasando hoy, ustedes como hijos, creo que es el momento de que ustedes reconozcan frente a Dios estos puntos que tocamos. Y vuelvo y lo repito: compartiendo con los demás. ¿Son buenos para compartir con los demás? ¿Son buenos que si ustedes tienen 10,000 pesos en su bolsillo y un hermano no tiene el pasaje o necesita esos 10, usted tiene eso en su corazón de darlos sin
sin pensarlo dos veces, lo hace con amor, es bueno para dar, controlando los apetitos. Como padres, controlamos nuestros apetitos y explicaba, aquí estábamos hablando de respecto a los niños, pero como padres, estamos controlando el tiempo para ver la tele, estamos controlando el tiempo para hacer cosas que de pronto no nos edifican. ¿Qué tiempo le estamos dando a Dios, que es el que nos ayuda a crecer, es el que nos ayuda a permanecer, es el que nos da la sabiduría y el conocimiento para sacar adelante una familia que Dios nos ha dado? Al yo tener el control de esto, también como líder voy a tener un buen hábito y voy a poder ser un buen líder y voy a poder dar un buen fruto. Controlando las emociones. Hablábamos para los niños, pero hablemos para los padres. ¿Cómo controlamos nuestras emociones? Tenemos dominio propio. Pensamos antes de hablar, pensamos antes de actuar. Yo pienso que hoy este tema es para uno hacerse una autoevaluación como padres y como hijos, cómo estamos en esta parte. Y en cuanto a los diezmos y las ofrendas, es uno de los puntos que cuando yo llegué a esta iglesia aprendí que para yo ser bendecida, para que en mi casa no falte nada, para tener el respaldo de parte de Dios, yo voy a cumplir con este principio. Y se le enseñó a los hijos a hacerlo, y lo hacen. Mis hijos prefieren quedarse sin una moneda en el bolsillo, pero ellos diezman. Primero sacan su diezmo, después pagan lo que tengan que pagar, no les quedó nada, pero están cumpliendo ¿a quién? A Dios, y Dios responde. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Una inquietud? ¿Todo quedó claro? ¿No hay ninguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, entonces yo quiero que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración hoy, reconociendo ante Dios estos 4 puntos. Si uno de estos 4 puntos están en nuestra vida, es el momento que hoy se los entreguemos a Dios y renunciemos, que nos neguemos a seguir haciendo cosas que no nos edifican y que no son de bendición para nosotros. Y que a partir de ahora tengamos un poco más de cuidado con nuestros hijos, con esos pequeños que Dios nos ha entregado, que es una bendición de Dios. Yo pienso que ustedes como padres deben de aprender a ver los niños como Dios los ve. ¿Cómo ve Dios a los hijos? Los ve como terreno fértil. ¿Qué es un terreno fértil? Que lo que usted siembra, nace. Todo lo que usted haga en sus hijos, todo, bueno o malo, usted lo va a ver reflejado en ellos. Los niños son aprobados por Dios. Usted sabe qué es ser uno aprobado por Dios, que no hay mancha, no hay absolutamente nada en su corazón. Porque ¿qué es lo que Dios mira en nosotros? Nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está limpio? ¿Está dispuesto? Entonces yo quiero que ustedes hoy cierren sus ojos y hagamos esta oración. Padre, en esta noche, oh Dios, te damos muchas gracias, mi Rey amado, por este privilegio que nos has dado, Señor, de estar en tus manos, en tu presencia, de poder estar acá compartiendo, Dios, tu palabra, Dios, con cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te pido que seáis tú tocando sus corazones, que hayas ensanchado sus mentes, Dios, que esta palabra que tú has traído a sus vidas, Padre, ellos lo puedan aplicar, Señor. Padre, yo declaro que serán padres ejemplares, padres que encaminan a sus hijos por tu camino, por tu verdad, Señor, que son padres que les enseñan a sus hijos a negarse a sí mismos, a sus propios deseos, a sus apetitos, a sus emociones, Padre de la gloria, Dios. Y que los que son hijos que se encuentran en este lugar, Señor, que no tienen un control de sus actos, de sus emociones, Señor, Padre, yo te pido, Señor, que los tomes, que les dé la sabiduría, que les dé las estrategias de cómo renunciar a esto, Señor. Padre, permite que cada día como padres estemos dispuestos a reconocer, Señor, a renunciar a aquellos malos hábitos que hay en nosotros, Padre, para agradarte, Señor, para poder crecer en tus manos, en tu presencia, Señor, y para poder ser guiados y aprobados por ti, Padre.
Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Espero que haya sido de algo